Buenos días, chicos, ¿qué tal? Iniciamos semana, ¿verdad? Bueno, pues el contenido socioemocional de esta semana es la fe. Para ello les voy a leer una cita que dice: mantén tus sueños vivos, comprende que para lograr cualquier cosa requiere fe, creer en ti mismo, trabajo duro y dedicación. Todo es posible para aquellos que creen. Eso lo dijo Gail Deleuze. Realmente estamos pasando una situación inesperada, ¿verdad? Pero ante cualquier situación que a usted se le presente, debe de tener fe, transmitir esa fe tanto a sus amigos, a su familia, en este caso, independientemente de la persona con que usted se relaciona, debe de inyectarle fe, fortaleza, que va a ver que esta situación va a pasar lo más rápido posible y vamos a salir victoriosos. Así que yo confío en ustedes, sé que han estado haciendo un buen papel y sé que lo van a seguir haciendo. Así que ánimo, chicos. Si hay alguna situación en la cual yo les pueda ayudar, con mucho gusto estoy a su disposición. El contenido de esta semana es sobre proporcionalidad directa. El indicador de logro dice: identifica si una cantidad es función de otra. Para ello vamos a ver lo siguiente. Proporcionalidad directa. Para entender qué es una proporcionalidad directa, hemos estudiado anteriormente ciertos conceptos, ¿verdad? Entre ellos magnitud. Magnitud decíamos que es aquello que se puede medir. Por ejemplo, el peso de una persona, el número de albañiles trabajando, el número de plátanos, la distancia entre dos pueblos o la velocidad de un caballo al galopar. Todas estas magnitudes se pueden relacionar con otras, como la cantidad de masa con respecto a la talla que usa, ¿verdad? El número de plátanos con respecto a la cantidad de cajas que se utilizan al empacar. Un kilogramo de tomate con respecto a su precio. Ahora, decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, al multiplicar una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicado por el mismo número. Igualmente, dos magnitudes son directamente proporcionales si, al dividir una por cualquier número, entonces la otra queda dividida por el mismo número. El cociente entre dos magnitudes directamente proporcionales siempre es constante. En este caso, tenemos la variable número de plátanos y número de cajas. Observemos, tenemos 3 plátanos, 6 plátanos, 9, 12 y 15. Para empacar 6 plátanos necesitamos 2 cajas. Para empacar 12 plátanos necesitamos 4 cajas. Puedes observar que cuanto más plátanos tenemos, más cajas necesitamos. Estas dos magnitudes mantienen una relación proporcionalmente directa, es decir, cuando una magnitud aumenta, la otra también debe de aumentar. Ejemplo, Sonia ha cobrado por repartir propaganda durante 5 días $126. ¿Cuántos días deberá trabajar para cobrar $340.2? Tenemos las magnitudes días y cantidad de dinero. Tengo 5 días y cobró $126. Si ella quiere cobrar $340 con 2 décimas, ¿cuántos días deberá trabajar? Llamemos X los días que trabajará. Como si quiere ganar más dinero, debe de trabajar más días. Entonces, una proporcionalidad directa. Para una proporcionalidad directa, lo que debe de hacer es multiplicar en X. 126 por X, 126X. 5 por 340.2 es igual a 1701. Observamos que aquí obtenemos una ecuación lineal. Para poder despejar X, pues este número está multiplicando, pasaría a dividir 1701
entre 126 es igual a 13.5. Sonia debe de trabajar 13 días y medio para ganar 340.2 dólares. Siguiente ejemplo. En una panadería con 80 kilogramos de harina son capaces de hacer 120 kilogramos de pan dulce. ¿Cuántos kilogramos de harina serán necesarios para hacer 99 kilogramos de pan dulce? Tengo las magnitudes kilogramos de harina y el kilogramo de pan dulce. Con 80 kilogramos de harina se hacen 120 kilogramos de pan dulce. Entonces, si quiero hacer menos kilogramos de pan dulce, voy a necesitar menos cantidad de harina. Entonces, si una magnitud disminuye, la otra va a disminuir. Por lo tanto, es una proporcionalidad directa. Y el proceso es que multiplico en X. 80 por 99 va a ser igual a 120 por H. Despejo H y me queda 80 por 99 es 7.920. 120 pasa a dividir. 7.920 entre 120 es igual a 66. Entonces, se necesitan 66 kilogramos de harina para hacer 99 kilogramos de pan dulce. Me dicen que la cantidad de masa de un producto y su precio son dos magnitudes directamente proporcionales. Entonces, si un kilogramo de tomate cuesta 2 dólares, 2 kilogramos de tomate costarán 4 dólares. 3 kilogramos de tomate costarán 6 dólares. 5 kilogramos de tomate costarán 10 dólares. Estas dos magnitudes son directamente proporcionales, porque si una aumenta, la otra también debe de aumentar. Por lo que una función de proporcionalidad directa es aquella cuya expresión analítica puede expresarse como y igual a k por x, donde x es la variable independiente, y es la variable dependiente y k es la constante de proporcionalidad. Tomando el ejemplo anterior, la variable independiente x sería el kilogramo de tomate, y la variable dependiente el precio, en este caso y. ¿Por qué el precio? Porque el precio dependerá de la cantidad de kilogramos que se adquieran, ¿sí? En este caso, ¿cómo determino la constante? La constante la determino al dividir y entre x. 2 entre 1, 2. 4 entre 2, 2. 6 entre 3, 2. 8 entre 4, 2. Y 10 entre 5, 2. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad es 2. Cuando un atleta camina por la playa 80 metros por minuto, el tiempo es en minutos. En este caso, el tiempo lo represento como la variable x. Y la distancia recorrida es y, la variable y, que en este caso me dan en unidades metros. La variable independiente es el tiempo. Y la variable dependiente es la distancia, porque la distancia va a depender del tiempo en el que el atleta camina, ¿sí? En un minuto recorre 80 metros, en 2 minutos 160, en 3 240 metros, en 4 320 y en 5 400 metros. En este caso, ¿cómo determino la constante? La constante se determina y entre x. 80 entre 1, 80. 160 entre 2, 80. 240 entre 3, 80. 320 entre 4, 80.
400, entre 5, 80. Entonces, la constante de proporcionalidad es 80. Me dicen, Nicolás y su hermano entrenan patinaje para controlar su rendimiento. Ellos registran el número de vueltas que realizan y el tiempo que emplean al practicar este deporte. Y me dan la tabla. Tiempo y número de vueltas. En 5 minutos dan 10 vueltas. En 10 minutos dan 20 vueltas. En 15 minutos dan 30 y así sucesivamente. Comprobamos que las magnitudes son directamente proporcionales porque a mayor tiempo, mayor número de vueltas. Entonces, determinamos si la razón entre las magnitudes es constante. En este caso, determinamos la constante de proporcionalidad. Definimos la variable independiente como el tiempo y la variable dependiente el número de vueltas. Para determinar la constante de proporcionalidad, utilizamos K igual a Y entre X. 10 entre 5 es igual a 20 entre 10 es igual a 50 entre 25. Por lo tanto, el cociente es igual a 2, que es la constante de proporcionalidad, K igual a 2. Utilizando las variables, en este caso T, que representa el tiempo, y N, el número de vueltas, la ecuación de proporcionalidad quedaría número de vueltas es igual a 2 por el tiempo. Esa sería la ecuación analítica de una proporcionalidad directa. La representación gráfica. La proporcionalidad directa se puede representar gráficamente y su gráfico es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Para representarlas solo necesitamos un punto y el origen, los cuales uniremos mediante una línea recta. Ahora, yo tengo la ecuación de proporcionalidad que es Y igual a K por X. Cuando K es mayor que 0, la gráfica que obtengo es esta. El ángulo de inclinación con respecto al eje X es un ángulo agudo, pero cuando Y es igual a menos K por X, cuando K es menor que 0, el ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X es un ángulo obtuso. Por lo tanto, la gráfica me queda orientada en este sentido. Esas son las dos gráficas que yo puedo obtener en una proporcionalidad directa. En la siguiente tabla se muestran pares ordenados, X y Y, que están en proporcionalidad directa. Tengo Y igual a 2 por X. Y es la variable dependiente, 2 es la constante de proporcionalidad y X es la variable independiente. ¿Cómo obtengo estos datos? Como esto es solo un segmento de recta, voy a utilizar esos valores, pero usted sabe que puedo tomar valores que vengan de menos infinito a más infinito. Para obtener estos valores en Y, puedo hacer esta tabla. Los valores que toma X son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Para obtener el valor de Y, debo de sustituir aquí. Y igual a 2 por X. ¿Qué valor toma aquí X? Menos 3. Entonces será Y igual a 2 por menos 3. 2 por menos 3, menos 6. Se forma el par ordenado menos 3, menos 6. Ahora bien, ¿qué valor toma X? Menos 2. Entonces, Y es igual a 2, que es la constante, por menos 2. Más por menos da menos. 2 por 2, 4. Se forman los pares, el par ordenado menos 2 en X y menos 4 en Y. Y así sucesivamente.
Cuando X toma el valor de 0 sería Y igual a 2, que es la constante, por 0. 2 por 0, 0. Entonces el par ordenado es 0,0. Para cuando X toma el valor de 3 sería Y igual a 2 por 3. 2 por 3 es igual a 6. Entonces el par ordenado es 3,6. Ya que tengo esos pares ordenados, debo de considerar siempre que la primera componente es X y la segunda es Y. Procedo a ubicar estos pares ordenados en el plano cartesiano. Para el primer punto, que es menos 3, menos 6. Menos 3 en X. Lo tengo aquí, menos 3 en X y menos 6 en Y. Como es negativo, me desplazo hacia abajo, menos 6. Siguiente punto, menos 2 en X y menos 4 en Y. Menos 2, menos 4. Aquí está el punto. Menos 1, menos 2, 0,0, que es el origen, 1,2. El siguiente es 2,4 y 3,6. Uno los puntos y me sale el segmento de recta. Esta es una ecuación de proporcionalidad directa con constante positiva. Pero si tengo una ecuación de proporcionalidad directa donde la constante es negativa, para poder graficarla hago el mismo procedimiento. Y igual a menos 2x. Le asigno valores a x y digo y igual a menos 2 por menos 3, menos por menos da más. 2 por 3, 6. Se forma el par ordenado menos 3,6. Para el par ordenado menos 2, y igual menos 2 por menos 2. Menos por menos da más. 2 por 2, 4. El par ordenado es menos 2,4. Y así sucesivamente. Y igual a menos 2 por menos 1. Menos por menos da más. 2 por 1, 2. Se forma el par ordenado menos 1 en X y 2 en Y. Para el valor de X, cuando X es 2, Y igual a menos 2, que es la constante, por 2. Menos por más da menos. 2 por 2, 4. Se forma el par ordenado 2, menos 4. Ya obteniendo estos puntos, lo que hago es graficarlos en el plano cartesiano. El punto A le he llamado menos 3,6. Menos 3, mire, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3,6. 6 positivo, sube. Siguiente, menos 2,4. Menos 1, menos 2, subo 4 unidades porque es positivo. Menos 2,4. Menos 1,2. Menos 1,2. Siguiente, 0,0. 1, menos 2. 1 en X y menos 2 en Y. Ya los siguientes los puede graficar usted. Esta es una gráfica de proporcionalidad directa cuando la constante es menor que 0. Siguiente. Gráfica de proporcionalidad directa cuando las variables toman ciertos valores. En una pila cuya capacidad máxima es de 12 galones, se vierte agua a un ritmo de 2 galones por minuto. Si se expresa el tiempo en que se vierte el agua como X minutos y la cantidad de agua de la pila como Y galones, literal A escribe Y igual a K por X. En este caso, me están dando la capacidad, ¿verdad? La capacidad que se vierte el agua a un tiempo de minuto. Las unidades de medida en este caso por minuto. Se dice que se vierten 2 galones por minuto. La capacidad 2 galones por minuto.
pero la cantidad máxima es de 12 galones. Entonces, el tiempo que se tardará en vertirla sería 6 minutos. Encontramos la constante de proporcionalidad y aquí me quedaría 2 entre 1, 2, 12 entre 6, 2. Entonces la constante es 2. Entonces la ecuación me queda y igual a 2 por x. Literal B. Determina qué valores toman x y y usando los signos de desigualdades. Para verter los 12 galones se tarda 6 minutos, por lo que el tiempo x toma los valores de 0 a 6. Es decir, x es mayor o igual que 0 y x es menor o igual que 6. Mientras que la cantidad de agua tiene los valores de y. Y es mayor o igual que 0 y y menor o igual que 12. ¿Sí? Es lo que podemos representar, ¿verdad? En este caso, si no transcurre el tiempo, tampoco va a vertir el agua, ¿verdad? Por eso se toma aquí 0. ¿Sí? El tiempo. Entonces, al cabo de 6 minutos estaría completa, ¿verdad? Igual en este sentido, ¿verdad? Si no hay un tiempo transcurrido, tampoco van a ver la cantidad de líquido en la pila. Pero al cabo de los 6 minutos, la capacidad estaría en su totalidad, estaría llena, completo, ¿verdad? Entonces, C representa y igual a K por X en la gráfica. Como ya tenemos nuestra ecuación y igual a 2x, pues pueden observar que esta gráfica pasa por el punto 0,0 y su punto en este caso máximo sería 6,12. Miren. Entonces, esta es la gráfica en la cual se representa este problema. Muy bien. Es muy importante definir cuando en una gráfica su constante es positiva, hacia qué lado va a ir inclinada la recta, ¿verdad? O que el ángulo, si la constante es positiva, el ángulo de la recta y el eje X va a ser agudo. Y si el ángulo, si la constante es menor que 0, pues el ángulo de la recta con respecto al eje X va a ser obtuso. Muy bien. Veamos entonces lo siguiente. Bueno, vamos a graficar una proporcionalidad directa de y igual a 3x. Para poder graficar esta proporcionalidad directa le damos valores a x. En este caso le damos el valor de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ahora, estos son los valores que usted asigna. Si usted quiere empezar de menos 5, menos 4, pues está bien, ¿verdad? Este solo es un segmento de recta que vamos a graficar. Ahora, para determinar el valor de y, debemos de multiplicar el valor de la constante por el valor de x. ¿Y qué valor toma aquí? Toma el valor de menos 3. Entonces, aquí hacemos uso de la fórmula. Y decimos igual, abro paréntesis, 3 por B4. B4 toma el valor de menos 3, es decir, en la celda B4 está el valor de menos 3. Cierro paréntesis y le doy Enter. Ya cuando tengo eso, solo copio la fórmula y ya me salen los valores. Para poder graficar esta proporcionalidad directa en el plano cartesiano necesito los puntos o los pares ordenados. Los pares ordenados van a tener componente en X y componente en Y. La primera siempre será X, por lo tanto el valor de X aquí es menos 3. Observen, menos 3. La componente en Y es menos 9. Aquí menos 9. Para el siguiente punto sería menos 2,
menos 6. Menos 6. Ese es Rafael. Luego, ya en el siguiente, ¿cuál sería? Sería menos 1, menos 3. Y ya automáticamente le salen. Le da Enter. Ahora, para poder obtener el gráfico, usted debe de seleccionar estas dos columnas. Se va a insertar, elige gráficos, gráficos de dispersión, le da clic y ya obtiene en este caso el gráfico de la proporcionalidad directa y igual a 3x. Como la constante es positiva, observe el ángulo de inclinación con respecto al eje X es un ángulo agudo. Mire, con respecto al eje X el ángulo es agudo. Siempre que la constante sea positiva, pues el ángulo será agudo. Muy bien, entonces a practicar se ha dicho.